Saludos a todos. En este vídeo vamos a intentar poner un poco de luz sobre el término woke. Como sabéis, es un término inglés utilizado sobre todo en las poblaciones afroamericanas negras en los Estados Unidos, ya que sabéis que procede del verbo wake, que es despertar. La otra forma de decirlo sería wake, pero en la población negra afroamericana de Estados Unidos se utilizó el término woke. Woke, stay woke, estar despierto, estar atento a los problemas raciales que había hace bastante tiempo. Recordemos que en 1938 hubo un asunto muy grave que fue la violación de dos mujeres blancas por, se suponía, un grupo de 8 o 9 personas negras. Le llamaban los niños de Scottsboro, del barrio de Scott, allí en Estados Unidos, y bueno, pues se demostró que no era verdad. Los jueces, el tribunal que estaba en aquella época, todos eran blancos y condenaron a muerte a estas personas. Al final estuvieron en la cárcel durante mucho tiempo y posteriormente fueron liberadas. Ello hizo que pues un cantante famoso en aquella época hizo una canción precisamente con este verbo, ¿no? Stay woke, estar atentos, la población negra, porque en cualquier momento os pueden meter en asuntos graves. Bueno, después de esa anécdota, que es posiblemente el origen de esta palabra, de woke, por lo tanto, es una palabra que en un principio era un adjetivo positivo, precisamente para apoyar a la población negra en aquella época en la que realmente estaba el Ku Klux Klan y había en Estados Unidos un movimiento grande contra los negros, a los que se consideraban esclavos por parte de mucha población blanca. Y con el tiempo, se ha ido utilizando esa palabra y ya llegamos a estos últimos años en los que, hemos visto en qué ha derivado lo woke. Ahora se habla de una cultura woke y yo os quiero traer un artículo que ha salido en el Confidencial del famoso Slavoj Žižek, de este filósofo, que nos puede dar una idea de hacia dónde está yendo el término, ¿no? Slavoj Žižek dice: lo woke no es un despertar a los problemas reales, sino seguir anestesiados. Y dice al principio: hoy a menudo escuchamos cómo el conjunto de nociones y prácticas asociados con términos como woke, políticamente correcto y la cultura de la cancelación o de la censura están retrocediendo gradualmente. Sin embargo, contrariamente a esta opinión, creo que este fenómeno está siendo gradualmente normalizado, ampliamente aceptado incluso por aquellos que íntimamente dudan de él y practicado por la mayoría de instituciones académicas y estatales. El propio Žižek, considerado como uno de los grandes filósofos de esta época, ya nos da una idea, nos dice cómo las instituciones en el occidente están utilizando esta cultura woke, lo políticamente correcto, cómo lo están llevando a un extremismo muy grande y llegando a la censura, ¿no? Es la cultura de la cancelación. Y pone un ejemplo al principio de este artículo que creo que merece la pena que lo nombremos, que lo veamos aquí, ¿no? Dice Žižek: comencemos con Escocia, donde el gobierno de Sturgeon
que fue la primera ministra de Escocia, impulsó lo woke y lo LGTB+, casi hasta el final, hasta tope. En diciembre de 2022 fue aclamado como un día histórico para la igualdad, aquel en el que los parlamentarios escoceses aprobaron facilitar y hacer menos intrusivo que las personas cambien legalmente de género, extendiendo el nuevo sistema de autodeterminación a los jóvenes de 16 y 17 años. Básicamente consiste en que las personas se declaran lo que sienten, lo que sientes que eres y te registras como lo que quieres ser. Eso es lo que se aprobó, ¿no? Sin embargo, un problema inesperado o esperado por muchos, porque algunos dijeron que iba a pasar y así sucedió, un problema esperado surgió cuando Isla Brighton fue remitida a una prisión de mujeres en Stirling después de ser declarada culpable de violación cuando era un hombre llamado Adam Graham. El violador decidió que ya no era un hombre solo después de comparecer ante el tribunal acusado de violación, por lo que tenemos a una persona que se identifica como una mujer y, sin embargo, pues usó su pene para violar a dos mujeres. Sigue diciendo Zizek. Es bastante lógico, si la masculinidad y la feminidad no tienen nada que ver con el cuerpo y solo tienen que ver con la autodeterminación de una persona, entonces se debe poner a un violador en una prisión junto con mujeres presas. Después de las protestas, Isla Brighton fue llevada a una prisión masculina. Nuevamente, es formalmente problemático, ya que ahora tenemos a una mujer en una prisión masculina. Sturgeon dimitió porque se puso en contra a parte de la población que no es anti-LGBT, pero que simplemente no está de acuerdo con ese tipo de medidas. Y en España pues hemos visto cosas parecidas, el mismo ejemplo, ¿no? Bien, pero yo os invito a un nuevo vídeo en el que explicaré más detalladamente en qué consiste la cultura woke en su conjunto, no solamente porque abarca muchas cosas y porque, como dice el profesor Adrián Celaya de CAI Center, pues bueno, es una cultura que han impuesto las élites, que les favorece precisamente para que no hablemos de asuntos importantes y hablemos de estas cosas y se produzcan problemas de este tipo, ¿no? Gracias por vuestra atención y hasta un nuevo vídeo, pues un fuerte saludo.